Buenos días. Bienvenidos al primer foro anual del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles, que celebraremos en colaboración con el español Invertia. Durante esta jornada tendremos la ocasión de conocer con más detalle el compromiso de dos grandes empresas como Iberdrola y MAFRE con la sostenibilidad y analizaremos las inversiones que aunan la rentabilidad financiera y la social de la mano de expertos académicos y del ámbito inversor. A continuación, Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversiones, presentará el Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles e introducirá la jornada de esta mañana. Buenos días y bienvenidos a este foro. Este foro que es en realidad una apuesta de largo. Es el estreno del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles. Una iniciativa desde MAFRE que pretende aglutinar a empresas, a instituciones académicas y a toda la sociedad para compartir nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje en el mundo de las finanzas sostenibles. Pero sobre todo con una visión muy específica. La visión de que finanzas sostenibles significa entender las finanzas como una herramienta al servicio de la persona. Así, si ponemos el servicio de la persona como fin, todos los demás objetivos cubren su sentido. Si no, esos objetivos no tendrían sentido. De este modo, desde MAFRE, queremos juntar en este observatorio lo que ya llevamos haciendo desde hace, yo diría, incluso muchas décadas. En los últimos años hemos modificado metodologías, hemos creado nuevos productos y todo el grupo se ha comprometido con las finanzas sostenibles entendidas de esta manera. Por eso, queremos invitaros a seguirnos hoy, en donde veremos cómo dos grandes empresas utilizan las finanzas sostenibles en su gestión del día a día y cómo en el mundo MAFRE tenemos proyectos de inversión, proyectos de finanzas precisamente con esta visión. Desde este punto de vista, además, veremos cómo hoy se entrega el premio del MAFRE Inclusión Responsable, un fondo de MAFRE único porque tiene una metodología que selecciona compañías en función de su compromiso con la discapacidad. Es el ejemplo perfecto de esta visión de las finanzas sostenibles. Por tanto, no me queda nada más que agradecer a todos los que nos han apoyado en este recorrido, que son tantos que no puedo decir sus nombres, pero en cualquier caso, gracias a todos. Es el trabajo de todo el equipo MAFRE para lanzar este observatorio y solo me queda, por tanto, daros de nuevo la bienvenida y esperar que disfrutéis y aprendáis mucho a lo largo de esta mañana. Muchas gracias. Continuamos ahora con la primera mesa redonda de este foro, que tratará sobre compromiso social y sostenibilidad desde la perspectiva de la gran empresa. Suben al escenario el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, el presidente de MAFRE, Antonio Huertas, y la moderadora de este diálogo, María Vega, corresponsal económica en El Español y responsable de opinión en Invertia. Pues buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a este primer foro Observatorio de Finanzas Sostenibles que organiza MAFRE con la colaboración del Español y de Invertia. Como comentaba Alberto Matellán, vamos a hablar esta mañana de compromiso y sostenibilidad, de compromiso de la empresa y sostenibilidad de la sociedad. De tres siglas, ESG, ESG, Environmental, Social and Governance, que hace unas décadas eran grandes desconocidas para el mundo de la empresa y de la responsabilidad social. No grandes desconocidas, pero que estaban un poco, a lo mejor, en un segundo plano del debate del día a día de los medios de comunicación, pero que, sin embargo, hoy forman parte del ADN ya de la estrategia de las grandes compañías desde las cúpulas. Y nos vamos a acercar a toda esta filosofía empresarial en una mesa redonda con dos ponentes de lujo. Tenemos con nosotros al presidente de MAFRE, Antonio Huertas, buenos días. Buenos días. Y al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, buenos días y enhorabuena por el premio MAFRE Inclusión Responsable que va a recibir hoy.
Vivimos en un momento marcado por la pandemia y quizás en un contexto como el actual creo que es obligado a aprovechar su presencia para que nos comenten cómo están viendo desde las grandes compañías, desde el liderazgo de Mapfre y de Iberdrola, la situación, el punto en el que se encuentra España desde el punto de vista social y también económico, por supuesto. Entonces, Antonio. Muy bien, gracias María. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que es interesantísimo, ¿no?, poder hablar hoy de elementos muy positivos alrededor de una situación tan crítica socialmente hablando como la que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Yo creo que detrás de todo drama, de toda catástrofe, de toda negatividad, va a haber oportunidades y hay que analizarlo desde una perspectiva optimista, ¿no? Pensar que hay que regenerarse y que hay que cambiar. Efectivamente, nuestro país está en una situación muy complicada, lo está el mundo entero, ¿no? Un bloqueo general de la economía, un lockdown como este no estaba ni en los peores sueños del mapa, de cualquier mapa de riesgo, ¿no? Nosotros nos dedicamos a eso, somos aseguradores y les aseguro que tenemos todo tipo de riesgos en nuestro mapa de potencialidad de ocurrencia, pero este no estaba. Con lo cual tenemos que asumir dónde estamos y probablemente dónde vamos a acabar estando en los próximos meses en cuanto a caída de la actividad económica. Lamentablemente, pues en nuestro país de enero a octubre hay ya 90.000 empresas menos. Son 90.000 empresas que pueden ser meros CIF o meros códigos, pero no es así, ¿no? Probablemente son la mayoría pequeñas, 90.000 sueños de 90.000 familias, cada una probablemente con 3, 4, 5 trabajadores. Estamos hablando de 300, 400.000 trabajadores que no van a volver a trabajar en el corto plazo. Con lo cual tenemos que dramatizar lo suficiente la situación porque es preocupante y a partir de ahí pues pensar qué se puede hacer. Va a haber muchas oportunidades, como decía. Yo creo que afortunadamente pues nuestro país tiene una capacidad importante de recuperación. Indudablemente vamos a estar dentro de un programa de protección europeo que va a ser sustancialmente relevante, casi imprescindible para poder ayudar a levantar esto, y en cualquier caso lo que hay que tener es pues toda la ambición, pero también toda la objetivación de lo que significa colaboración público-privada para hacer viable esta recuperación. Yo solo, y acabo ya, lanzo un pequeño guiño también a una región mundial, ¿no?, que admiramos y que queremos mucho, que es Latinoamérica. Lamentablemente Latinoamérica, la que no podemos olvidar, porque muchas empresas vivimos también gracias a Latinoamérica en España, pues está viviendo una situación realmente trágica en muchos países, muy complicada, y que indudablemente además ellos no van a tener los esquemas de protección, tanto institucional como económico, que nuestro país dentro de la Unión Europea tiene, con lo cual su debilidad institucional y económica hará más difícil su recuperación. Tendremos que hacer mucho desde las empresas y también desde los gobiernos mundiales para ayudar a Iberoamérica. Ignacio Arán, la experiencia de Iberdrola, claro, es global. Hay un termómetro, igual que Mapfre, pero tenéis un termómetro también de distintos países. ¿Cómo se está viviendo en España en comparación con otros países la situación de la pandemia? ¿Cómo está siendo la respuesta? Bueno, yo suelo decir siempre, yo ya tengo bastantes años y me toca vivir varias crisis. Entonces, recuerdo siempre mi primer jefe, Antonio Sáenz de Montagut, que tenía más años que yo, en mi primer trabajo en los años 70, me decía, hijo, me llamaba hijo, él era ingeniero de ICA y como yo, me llamaba hijo. Decía, hijo, yo en mi larga vida he tenido muchas crisis con pequeños periodos de bonanza. Aprende a gestionar las crisis. Y eso ha sido un tema que toda mi vida me ha llevado. ¿Y cómo se gestionan las crisis? Me tocó vivir la crisis de la reconversión de la industria naval vasca en los años 80, con aquel plan 3R, que luego, si quieres, hablamos de él. Pero ¿cómo se sale de las crisis? Pues siempre de la misma manera, invirtiendo más y mejor, trabajando más y mejor y subvencionando lo justo. Digo, no crear una economía subvencionada, sino una economía productiva. Utilizar los recursos escasos para transformar. Y por eso yo creo, tú lo decías antes, yo creo que es una oportunidad. Y es una oportunidad que, antes decía Matallana, y yo coincido con él, de que tenemos una obligación moral, las empresas y la sociedad, de poner nuestros balances al servicio de esa recuperación. Hay que reconvertir sectores, que la palabra reconversión suena mal, pero hay que hablar de reconversión, hay que reconvertir sectores para hacer sectores que tengan futuro, ayudar a aquellos que no lo tienen a que lo pasen lo menos mal posible, pero ayudar a aquellos
que realmente y apoyar a aquellos que tienen futuro y buscar sectores nuevos, que creo que es la gran oportunidad y lo que en este momento la Comisión Europea está intentando hacer. Sectores en los cuales hay una gran oportunidad, el plan del Green Deal y todo el plan ligado a la digitalización son dos elementos claros que pueden transformar la economía europea. ¿Y qué estamos haciendo en Iberdrola? Pues poner nuestro balance al servicio de la sociedad. Os hemos lanzado el mayor plan de inversión que jamás hemos tenido en nuestra compañía, y creo que ninguna empresa española en 5 años, 75.000 millones de euros. ¿Para qué? Para transformar en aquellos países donde estamos un modelo, en lo que nosotros sabemos, un modelo energético, en un modelo que sea más sostenible, un modelo más productivo, un modelo más competitivo, que ayude a la vez a generar empleo, generar riqueza, generar bienestar, dejando algo que tenga futuro porque sea más competitivo, que tenga menos dependencia exterior, que sea menos contaminante, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hacer, y repito, de las crisis sale invirtiendo más, trabajando más, siendo más productivo y subvencionando lo justo. O sea, no podemos dejar una economía subsidiada, tenemos que hacer una economía productiva. Muy interesante el tema de la economía subsidiada. Claro, en el caso de Iberdrola, el plan que se ha anunciado de inversiones es capital privado que se moviliza antes de la llegada de fondos públicos que van a llegar desde Europa. Estamos ahora debatiendo estos días sobre si vamos a ser capaces como país de exprimir bien esas ayudas europeas. ¿Qué tenemos que hacer para ello, Ignacio, para poder aprovechar bien estos fondos? Pues vuelvo al tema del plan 3R. Como a mí me gusta copiar lo que ha funcionado y no volver a inventar la rueda. El plan 3R que hicimos en el País Vasco en los años 80, en una crisis económica brutal, fue precisamente ese tema. ¿Qué hicimos? Pues los recursos escasos que teníamos los dedicamos ¿a qué? Pues a aquellas industrias que tenían futuro, a potenciarlas. En muchos casos, por ejemplo, a las pymes, había un tejido de pymes enorme, yo digo en el caso sector, por ejemplo, la máquina herramienta, pues se pusieron los recursos para unificar todas esas pequeñas fábricas que de per se ninguna era competitiva para hacer una gran empresa, que era Danovat, para hacerlo. Apoyar, cerrar sectores que no tenían futuro. A mí me tocó la industria naval. Me tocó cerrar la industria naval, Euskalduna Naval, para transformarlos en industria aeronáutica. Coger a los señores de Euskalduna en la naval, que estaban en el puerto de Deusto, con un tirachinas, tú eres muy joven, pero los que no son tan jóvenes se acordarán, con un tirachinas tirando bolas a la policía y cohetes y toda esa historia, esa gente que no tenía futuro y que estaban desesperados porque no tenían futuro, darle un hope, darle una ilusión, darle un futuro. Y los llevamos a Zamudio y los pusimos dentro de un programa de hacer turbinas aeronáuticas a empezar a hacer otro tipo de trabajo. Eran soldadores de acero. Tuvieron que aprender a trabajar con máquinas de mecanizado de 5 ejes, tener que aprender a soldar titanio, con haces de electrones, nada que ver con los formamos, los preparamos y los reconvertimos para otra cosa. Y cerramos lo que no tenía sentido y transformamos en que tenía sentido. Entonces, y buscar sectores de futuro. Y el sector de futuro que buscamos hoy fue la aeronáutica. Y la diferencia es que, oye, el País Vasco se reconvirtió, se transformó. Hoy el País Vasco tiene muchos menos problemas de la crisis, los tiene también, de paro, etcétera, etcétera, porque invirtió en cosas de futuro, frente a otras regiones de España que no se hicieron así y que han seguido subvencionadas y dependientes. Entonces creo que aprendamos la lección, transformemos los recursos escasos en algo que sea productivo y que tenga futuro. Tenemos, por supuesto, que ayudar en el corto plazo a las personas que lo están pasando mal, no pongo ninguna duda en ese tema, pero eso no puede ser un tema endémico, tiene que ser un tema coyuntural. Y lo que tenemos que intentar es no tomar decisiones estructurales con momentos coyunturales. Apliquemos situaciones, medidas coyunturales a momentos coyunturales, que por supuesto hay que ayudar a las personas, no podemos dejar nadie atrás, no tengo ninguna duda. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Repito, poniendo todo nuestro esfuerzo, las empresas nuestro balance, los técnicos sus conocimientos y los políticos sus capacidades para intentar dar un salto claramente en la economía y dar un salto en nuestro modelo productivo. Y Antonio, dentro de esta ejecución presupuestaria que tenemos que acometer, que en otros años España no ha sido capaz ni siquiera de absorber todos los fondos que han llegado, y además en el caso de Mapfre creo que es muy interesante aportar también el conocimiento del mundo inversor, cómo podemos hacer para atraer inversores que acompañen todos esos fondos públicos con los criterios de sostenibilidad de los que hablamos esta mañana.
Sí, indudablemente. Yo quizás lo centraría en tres visiones. El programa de recuperación o de reconversión, como dice Ignacio, ¿no? La primera quizás es la visión social, muy breve, ahora lo cuento. La segunda es la visión territorial y la tercera es la visión aseguradora, ¿no? En cuanto a la visión social, yo creo que tenemos indudablemente que aceptar que tenemos un drama humanitario de una dimensión todavía incalculable, ¿no? No ya solo desde el punto de vista sanitario, que lo es, ¿no? Donde desgraciadamente, aparte de los fallecidos, es el impacto, ¿no? en la salud de las personas e incluso las secuelas de aquellos que sobreviven. Es más allá, es el drama humanitario respecto a cómo esto está pues, impidiendo, incapacitando que sectores sociales que estaban empezando a recuperarse después de la otra crisis, vuelven otra vez a tropezar sobre la misma piedra. Es una piedra diferente, ¿no? Hoy leía un informe de un competidor, de AXA, las líneas titulares, donde se publica que efectivamente, ¿no?, las mujeres vuelven otra vez a ser pues, las principales damnificadas y las que tienen más propensión a perder el empleo. Pero también los jóvenes, ¿no? Indudablemente, los que no se habían recuperado de la crisis de la década pasada, los millennials, pues volvemos otra vez a taponarles, ¿no?, su salida laboral. Y luego, pues, también, ¿no?, todas aquellas profesiones, como dice Ignacio, que realmente pues, dependían de una capacidad productiva quizás no suficientemente evolucionada, no está digitalizada, responde a modelos de negocio del pasado, pues esa gente, esos padres y abuelos que tienen hijos estudiando, lo van a pasar mal y tendremos dificultades para casar la sustitución del trabajo del padre o del abuelo con la incorporación al mundo laboral del hijo. La segunda visión es la territorial. Yo creo que tenemos una magnífica oportunidad, y aquí hablo ya como ciudadano, como país, de poder ayudar a articular otra vez un poco más el territorio de nuestro país, de España, ¿no? Debería ser una magnífica oportunidad para tratar de que aquellas regiones con más dificultades para incorporarse en el pasado al progreso industrial, y dado que ahora estamos hablando de otro tipo de desarrollo económico, pues podamos hoy día, con la mejor infraestructura de fibra que tenemos en nuestro país, comparado con países europeos, como bien dice nuestro querido amigo el presidente de Telefónica, con la mejor red de infraestructuras físicas que existe en Europa y probablemente en el mundo en cuanto a carreteras y a trenes de alta velocidad, con una red de aeropuertos espectaculares y además comunicados con todo el mundo. Tenemos una enorme oportunidad de ayudar a que otras regiones, que no sean siempre las que han destacado y liderado la economía, ahora tengan la oportunidad de competir. Y por último, con la visión del sector asegurador, ¿no? Es decir, no hay crecimiento económico si no hay actividad aseguradora. El seguro está siempre detrás de todo el desarrollo industrial económico desde hace más de 100 años. Todo el crecimiento de las economías occidentales está basado fundamentalmente en que detrás había capital suficiente para apoyar, para que en caso de riesgo, en caso de catástrofe, en caso de incidente, el seguro protegiera y ayudara a que la actividad económica continuara. Por eso nosotros, aunque no somos inversores de primera línea, es decir, no vamos a construir y no vamos a llegar a acuerdos con los gobiernos para hacer plantas industriales, porque no es nuestro papel, ese es el de Ignacio en su actividad o el de otras empresas. Detrás vamos a estar siempre, vamos a estar detrás de Iberdrola, vamos a estar detrás de las grandes empresas porque nos necesitan y tenemos que estar fuertes y sólidos. Yo creo que afortunadamente el seguro español ha demostrado una capacidad de resiliencia, de solvencia, de fortaleza financiera muy, muy importante y tenemos capacidad para seguir apoyando mucho más. Y tenemos un efecto multiplicador, por eso creo que el seguro debe jugar un papel clave aquí para apoyar todo ese desarrollo económico que va a venir a partir de ese Next Generation Program y el New Deal que se está construyendo y la enorme aportación de inversores de todo el mundo que van a venir atraídos sin duda por las fortalezas de la economía de la sociedad española para poder ayudar a recuperar la economía de este país. Sin duda tenemos muchos retos como sociedad en España. Claro, por parte de las empresas hemos visto un gran apoyo a la sociedad. Durante los primeros meses de la pandemia fue muy evidente cómo el sector privado pues, contribuyó para traer material del exterior, para ayudar con las necesidades más básicas incluso. Ahora que han pasado ya unos meses y que afrontamos también ya 2021 a las puertas, lo tenemos, ¿cómo está afectando la pandemia a todo el compromiso de ESG de las compañías? De Iberdrola. Bueno, nosotros hace muchos años que pusimos en nuestros estatutos algo que es el dividendo social. Creo que somos la única o de las únicas, o creo que es la única o casi la única compañía que tienen estatutos que además de un compromiso con el dividendo económico, tienen un compromiso con el dividendo social. Que además, por cierto, yo en mis juntas generales de accionistas
dedico más tiempo a hablar de eso que de hablar del dividendo económico, porque el dividendo económico se lo saben bastante bien, como tenemos reuniones permanentes con los inversores, yo me paso el día de roadshow hablando con inversores, saben perfectamente lo que ganamos, lo que no ganamos, lo que perdemos, lo que nos va bien, lo que nos va mal. Y en la Junta General de Accionistas, bueno, es una puesta en escena de todo lo que ya conocen al año, pero en cambio la parte social de la empresa, el alma social de la empresa, pues se conoce menos y por eso dedico más tiempo a hablar de ese tema. ¿Qué es el dividendo social? Pues algo que en este momento pues, está mucho mejor estructurado que cuando nosotros lo pusimos. Pues tenemos por una parte los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nosotros vamos reportando cada uno de ellos, qué hacemos cada uno de ellos. Están todos los temas relativos a la gobernanza. Ahora mismo pues empezamos a hablar todo el mundo de gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Oye, algunas empresas que llevan muchos años, oye, de hecho tenemos reconocimientos por todas partes cómo lo hacemos. Y luego todo el aspecto medioambiental, que creo que no tengo que defenderlo, que Iberdrola pues llevamos 20 años luchando por cambiar el modelo productivo hacia un modelo mucho menos contaminante. Y de hecho, oye, nosotros hemos tomado un compromiso que el 2030 nuestras emisiones sean cero. O sea, no vamos para el 2050, el 2030 sean cero. Y hoy ya son menos de un tercio de lo que es la media europea. Entonces, bueno, pues esto también nos anima a hacerlo, ¿no? Y además, un poco lo que estamos forzando es que se hable menos en términos porcentuales en los temas medioambientales, se hable más en números absolutos. Porque decir uno que está emitiendo 1000 y que va a emitir en la mitad de 1000, pues sigue siendo un disparate, o cuando quiera cero. Entonces, hablar en términos absolutos, no en términos relativos. Como yo decía el otro día con el vicepresidente Timmermans, en una reunión que tenía con él, no se trata de decir que somos menos malos, sino que somos más mejores, que somos buenos, ¿no? Y el otro tema, en el tema social, pues se materializa en muchas cosas. Se materializa en la igualdad, y yo me siento muy orgulloso que acabamos de publicar nuestro informe de retributivo, y por ejemplo, pues las mujeres en Iberdrola ganan un 5% más que los hombres, lo cual es toda una satisfacción de que tienen acceso exactamente igual a los puestos de todo tipo. Yo diría no igual, tienen más, porque en dos casos iguales siempre gana una mujer. O sea, gana una mujer por una razón, porque durante años no ha sido así. Entonces, en igualdad de oportunidades, pues le damos una cierta ventaja. Y esto hace pues, que el número de posiciones, por ejemplo, directivas, pues yo cuando llegué había una mujer directiva en el grupo. Pues ahora, no sé, pues a la mitad más o menos épsilon. Tenemos en el Consejo el 45% de mujeres son de mujeres, casi todas las presidentas de comisiones son ellas, y por doquier, ¿no? Los temas, por ejemplo, en el tema de formación, destinamos 55 horas de formación por persona y año. Acabamos de terminar un centro de formación en San Agustín de Guadalís, que nos hemos gastado 300 millones de euros, por el que pasan 9.000 personas todos los años, para hacer toda clase de cursos de todo tipo, modelo y condición, etcétera, etcétera. Temas sociales, la fundación, el dinero que hacemos de iluminaciones, colaboraciones, un tema que me siento muy orgulloso, el voluntariado. Hay 7.000 personas dentro del grupo que dedican sus tiempos libres, sus actividades a ayudar a los demás, en muchos casos utilizando nuestro centro de formación para llevar personas, por ejemplo, de la Fundación Tomillo, con niños que tienen problemas, que se pasan ahí los fines de semana o por las tardes, y la gente nuestra, voluntarios, en sus ratos libres, se dedica a formar a esta gente. Todo ese concepto, pues yo creo que es lo que está haciendo. Y lo bueno que tiene es que yo creo que esta crisis ha puesto negro sobre blanco la necesidad de ocuparse de esos capítulos también. Que el todo no vale por conseguir un resultado. Yo llevo muchos años diciendo que el fin no solamente es ganar dinero. Por supuesto, una empresa tiene que ganar dinero, pero tiene dos patas más, que es la pata de sus empleados y la pata de la sociedad a la que sirve. Si no somos capaces de tener el equilibrio entre las tres patas, la mesa se cae. Y por eso hemos metido el concepto de vivienda social, para apoyar la parte de la pata sociedad, y por eso tenemos unas relaciones con los trabajadores, formación, desarrollo, etcétera, etcétera, pues que es lo que hace que el sistema se mantenga. Y eso al final da resultado, y eso creo que es el gran aprendizaje que hemos tenido, que los ESGs /F no es algo negativo, que sin ESG el F no sale. Por tanto, hay que combinar los tres más para conseguir también el cuarto. Y en el caso de Mapfre, ¿cómo está poniendo el foco en ese social, también con los distintos elementos, ¿no? Por un lado, la diversidad, que es un elemento clave para Mapfre, también el tema de generar empleo, de preservar el empleo ya existente. Pues efectivamente, ¿no? También firmaría prácticamente todo lo que ha dicho
Ignacio, ¿no? Porque las empresas que realmente lo tienen claro, pues seguimos caminos muy paralelos, ¿no? Y al final permite incluso que nos podamos hacer coincidir, ¿no? en este tipo de actividades que reconocen mutuamente y colaborar, que reconocen mutuamente el compromiso, ¿no? De empresas absolutamente convencidas que la participación de la empresa va mucho más allá de su actividad empresarial. Efectivamente, en Mapfre quizás hago un guiño primero, dado que estamos en un foro de finanzas sostenibles, a hablar de finanzas, ¿no? Sostenibles. Las aseguradoras, en este caso Mapfre, ¿no? como la mayor aseguradora española en el mundo, pues es un gran inversor institucional, es un gran inversor que participa en muchísimos mercados y de muchísimas actividades, colaborando y ayudando al desarrollo económico. Desde hace ya bastantes años, efectivamente, esas inversiones hemos cuidado de que, además de que tengan los ratings de solvencia adecuados, tengan los ratings y las calificaciones adecuadas para ser consideradas realmente inversiones sostenibles, inversiones comprometidas con la triple, ¿no? Esa triple definición de ESG, ¿no? en inglés. Y realmente nos ha permitido enriquecer mucho nuestro balance, pero no ya solo desde el punto de vista moral, de saber que lo estamos haciendo bien, porque estamos apoyando el desarrollo de actividades que se comprometen con otras, con la discapacidad, con la inclusión, con la diversidad, sino también porque es que es muy rentable. Es decir, es que ese es el primer elemento que consideramos relevante y que es, no digo ya el gran descubrimiento, pero sí la gran aportación que está haciendo Mapfre a partir de nuestra gestión de inversiones comprometidas y que queremos difundir con este nuevo foro, ¿no? Y el reconocimiento, en este caso, a Iberdrola. Creemos que es muy rentable invertir en empresas que se comprometan con todos esos elementos. Y el caso, hablaba Alberto, de nuestro Mapfre Inclusión Responsable, que es el primer fondo que premia o reconoce o invierte exclusivamente en empresas que reconocen la discapacidad, pues la rentabilidad supera a los índices, supera a inversiones equivalentes en otro tipo de actividades, con lo cual, desde el punto de vista de inversión, luego tendremos aquí a la subgobernadora del Banco de España, nos hablará de eso y claramente tenemos que estar convencidos. Lo segundo es la parte social, efectivamente, como empresa, pues hacemos mucho. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. Estamos aquí en el Sanctax Sanctorum de Fundación Mapfre. Se creó justamente hace 2 semanas, hace 45 años, ¿no? Es decir, que si hace 45 años Mapfre ya pensaba en cómo apoyar, ¿no?, la sociedad española en aquel momento, todavía no teníamos operaciones internacionales. Luego, afortunadamente, nos hemos ido a 30 o 35 países más. Y afortunadamente que estábamos allí, les hemos podido ayudar durante esta crisis sanitaria, ¿no?, donde hemos colaborado pues, con todo tipo de instituciones público-privadas para ayudar a que la sanidad y la protección para los ciudadanos mejorara durante estos terribles 8 o 9 meses que llevamos de pandemia, ¿no? Y luego está, como bien decía también Ignacio, pues el efecto de la gobernanza, ¿no? Yo creo que en eso estamos absolutamente comprometidos, en que lo estamos haciendo bien, que estamos mejorando. Seguramente tenemos aspectos a superar. En el caso de Mapfre, bueno, pues tenemos casi ya alcanzado el objetivo de este plan de 3 años de que el 3% de nuestra fuerza laboral sean personas con discapacidad a nivel mundial. Ojo, no es en España, que tenemos más o menos algún. Es que hay muchísimos países donde esto es irrelevante. No existe ninguna normativa ni ninguna recomendación, ni siquiera equivalente para que nosotros en Centroamérica o en países así, que tienen un nivel social más desestructurado, incorporemos con la misma fuerza a personas discapacitadas a la plantilla laboral de Mapfre, ¿no? Entonces, por supuesto, temas de igualdad y temas de inclusión de todo tipo pues van ya prácticamente en la cultura de la organización. En definitiva, todo esto queremos, y compro el argumento de Ignacio, del dividendo social, ¿no? Esto retribuye, y esto retribuye a la empresa y a la sociedad, con lo cual tenemos que estar convencidos de que hay que continuar esta línea. Yo, si me permites, lo que dice Antonio, yo creo que ellos lo están haciendo, es un ejemplo francamente bien. Y creo que es un ejemplo de ese compromiso social, de esa sostenibilidad en sus decisiones. Pero no estoy seguro que todos los sectores inversores, yo tengo bastantes reuniones y comentarios con algunos, que se esté tomando suficientemente en valor el elemento social medioambiental a la hora de tomar las decisiones de inversión. Yo en algún foro que he estado, estoy en muchos, suelo decirlo. Dices, fondos soberanos, que han firmado el protocolo de París, absolutamente comprometidos. Pero a la hora de invertir, no se mira tanto una parte como la otra. O se mira de una manera, por eso he dicho lo de medir. Se mira el compromiso que hay para el 2050. Al 2050 todo el mundo estamos de acuerdo en todo. El problema es el 21.
La decisión hay que tomarla ahora, no para el 2050. Entonces, hacemos lo que dicen los expertos, el greenwashing, el lavado verde. A base de decir, no, es que se ha comprometido, dice que al 2050 ya van a ser neutros en carbono. ¿Y el 2021? ¿Cuáles son sus emisiones? ¿Cuáles sus acciones que están tomando ahora? Pues claro, si ahora lo que estás haciendo es ordeñando tus activos y el que venga que arre, pues el sistema financiero está contribuyendo no precisamente a su sostenibilidad. Si ese inversor dice, un momento, no me vale, dime numeritos. No me digas el 50%, y repito lo de antes, el 50% de lo malo de ahora que vas a ser un 50% menos malo. Hombre, es que encima podía ser 50% peor, ya sería el colmo. Pero sigue siendo malo. Dame numeritos. Y por tanto yo creo que hay que hacer y medir hoy, no solamente decir lo que voy a hacer a futuro. Y ese es el elemento que de alguna manera suelo decir a todos los inversores que tengo ocasión, y algunos de ellos lo dicen muy bien. Por ejemplo, yo tengo una magnífica relación con BlackRock, con Larry Finch, con el presidente, por razones obvias, mi segundo accionista, y lo manda todos los años su epístola en esos términos. Pero, y se lo he dicho a él, muchas veces su fund manager intentan el greenwashing. Entonces yo creo que el greenwashing tenemos que acabar con él. Y cuando digo greenwashing en los temas medioambientales, pero digo lo mismo en temas sociales o digo lo mismo en temas de gobernanza. Creo que las instituciones financieras tienen que ser mucho más rígidas en ese tema. Hay un informe ahora, que aplaudo el tema, el informe no solamente de información no financiera, que ya va a ser obligatorio. Nosotros venimos haciendo muchos años, ahora va a haber un informe de información financiera, la famosa memoria, y un informe de información no financiera, que también tiene que ser revisado, auditado, todo. Ese tiene que ser el elemento también para medir lo uno y lo otro. Entonces, medir, medir y medir. Me parece muy interesante, luego conoceremos la aportación de la subgobernadora del Banco de España sobre este tema, pero como medio de comunicación también tomamos nota de poner el foco en el ahora y no solo en el futuro cuando hablamos de inversión sostenible. Se nos acaba el tiempo, pero creo que sería interesante acabar este pequeño panel con una reflexión de qué es lo que supone para las generaciones futuras, que además van a tener que pagar la deuda que estamos emitiendo de esta pandemia, qué es lo que supone para estas generaciones, para estos niños, que empresas, que grandes compañías apuesten por la sostenibilidad, por el ESG en el día de hoy. Clarísimamente es muy importante, ¿no? Yo creo que la primera es la formación para los más jovencitos y jovencitas en cuanto a lo que significa el mundo de la empresa para el desarrollo económico, ¿no? Eso es la primera parte. Muchas veces hemos demonizado desde ambientes sociales, también incluso desde algunos ambientes informativos o desinformativos, ¿no? El verdadero papel de la empresa, ¿no? Para ayudar. No hay riqueza económica social si la empresa no tiene un amplio margen de desarrollo y de crecimiento y, por supuesto, de empleabilidad. Las crisis no las originan las empresas, pero las resuelven las empresas. Y somos las empresas privadas las que tenemos capacidad, obviamente, contando con toda la colaboración pública que se pueda, y afortunadamente creemos que en el marco institucional de la Unión Europea va a ser así posible, pues vamos a poder garantizar ese importantísimo papel de la empresa privada. Lo segundo, efectivamente, es que además los jóvenes vean que las empresas no somos solo máquinas o instituciones para ganar dinero, como bien decíamos antes. Nuestro compromiso, nuestra raíz con los entornos donde operamos hacen que seamos realmente imprescindibles también para el futuro, para garantizar pues que vamos a seguir teniendo unos entornos estables, cuidados, donde se respeten pues lo más básico de los derechos humanos, que no siempre está tan claro en algunos países, como lo que tiene que ver con el medio ambiente, con todo lo que hemos hablado, ¿no? Y eso es importante porque además esas nuevas generaciones valoran muchísimo más eso. Pero no les podemos llenar tampoco la cabeza de palabras maravillosas sobre lo bien que cuidamos el mundo si luego no somos capaces de garantizarle pues una buena formación y un buen empleo y un buen salario. Y ese es el papel, la parte que nos toca a todos, de ayudar a que efectivamente las empresas, los poderes públicos, la sociedad en general se convenza de que no puede haber economías low cost. Las economías low cost solo generan trabajos low cost y salarios low cost. Las economías desarrolladas, las sociedades en las que vivimos en nuestro país, tenemos que trabajar con servicios y prestaciones de calidad, con la valoración adecuada de lo que cada uno aporta y también que el consumidor sea consciente del valor que aporta cada producto y cada servicio para que pueda juzgar con criterio y con transparencia lo que mejor le interese. En cualquier caso, creo, y es importante el pensar que estamos ante un nuevo mundo que se nos abre para los más jóvenes, que va a haber muchísimas oportunidades
de generación de empleo y que tenemos que hacer consistente esa escalera de desarrollo, de manera que no nos quedemos sin unos peldaños, como decía antes, para que los que pierdan el trabajo ahora no lo puedan volver a recuperar en los próximos meses. Hay que hacer todo lo posible por parte de todos y además, y vuelvo a hacer un llamado, la generación millennial tenemos que llegar a un pacto nacional para fortalecer la contratación, la formación y el desarrollo de los millennials, porque son los que nos van a sustituir a Ignacio y a mí y a todos los que estamos aquí ya con edades mayorcitos, ¿no? Así que creo que es importante. Es lo que se está hablando ahora, ¿no?, del nuevo contrato social. Ignacio, no sé si una pequeña reflexión para concluir. Bueno, yo creo que lo que dice Antonio, yo creo que vamos a dejar una deuda gigantesca a las futuras generaciones y tenemos una obligación moral, de dejarle también un mundo mejor y un país mejor. ¿Y eso qué significa? Pues significa formación, lo ha dicho Antonio, significa hope, esperanza, empleo, y eso significa colaborar con los centros formativos, educativos, universidades. Los dos colaboramos muy estrechamente con varias universidades, ¿no?, para formar las personas que de alguna manera necesitamos. Y significa compromiso. Yo hablo antes de un plan de inversiones de 75.000 millones, pero de ese plan de 75.000 millones hay 500.000 puestos de trabajo que están colgados de esos 75.000 millones. Hay 20.000 empleos directos más dentro de la empresa durante estos años. Es decir, de hecho, en este momento estamos cerrando un convenio en España y hay un compromiso de contratación de cientos de jóvenes. ¿Para qué? Porque tenemos que darle futuro, ¿no? Y esto yo creo que es la obligación que tenemos. Vamos a dejarle una deuda y tenemos que dejarle una sociedad mejor, un país mejor. Y esto es nuestro compromiso. Y repito y termino con lo que empecé, poniendo las empresas, nuestra balanza al servicio de la sociedad, que no es ponerla en contra de los accionistas, es al servicio de la sociedad. Y para eso también necesitamos tener unos marcos legislativos estables, predecibles, seguridad jurídica, sistemas fiscales razonables. Y no, cuando digo razonable no se trata de no pagar impuestos, se trata de pagar impuestos de una manera razonable. También lo decimos nosotros pagamos 8.000 millones de euros en el mundo de impuestos. En nuestro plan está previsto pagar más impuestos también, lo cual no es ningún tema, pero que hagamos las cosas de una manera razonable, pensando que tenemos que dejar un mundo mejor a esas futuras generaciones, que le vamos a dejar una deuda gigantesca. Y esto es el trabajo que empresas como ABAF y nosotros pues estamos colaborando para precisamente llevarlo a buen camino. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos quedamos con ese mensaje de empresas al servicio de la sociedad. Ignacio Galán, Antonio Huertas, muchísimas gracias. Seguimos ahora con la entrega de galardones. Procederemos a continuación a la entrega de los galardones Mapfre Inclusión Responsable. Premio Mapfre Inclusión Responsable. El jurado ha otorgado este galardón en su primera edición a Iberdrola por su liderazgo en el compromiso con las personas con discapacidad, en concreto en proyectos, políticas y adaptabilidad laboral. Recoge el premio Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.
Se entrega a continuación el reconocimiento Mafre Inclusión Responsable, concedido al Centro San Juan de Dios de Valladolid por su trayectoria de más de 60 años en la atención integral, la integración laboral de personas con discapacidad y su liderazgo en la investigación en bioética. Entrega este reconocimiento el vicepresidente de Mafre y CEO Iberia, José Manuel Inchausti, quien además ha presidido el jurado de estos premios. Recoge el reconocimiento José María Bermejo, superior del Centro San Juan de Dios. A Iberdrola y a toda la sociedad que trabaja para la inclusión de las personas con discapacidad. El mundo de la discapacidad necesita seguridad y necesita energía. Luego, enhorabuena a Mafre, a Iberdrola, para que este colectivo se sientan cada vez más reconocidos, y el reconocimiento que yo recibo es un reconocimiento a las personas que trabajan y luchan por la plena inclusión en la sociedad. Muchas gracias. A continuación tendrá lugar la segunda mesa redonda de la jornada, que lleva por título Rentabilidad financiera y dividendo social. Para ello subirán al escenario la moderadora de esta mesa, María Vega, y los ponentes Santiago Satrústegui, presidente de Avante, Ana Fernández Laviada, directora ejecutiva de GEM España y directora del Centro Yunus de la Universidad de Cantabria, y José Luis Jiménez, director general de Inversiones de Mafre. Bienvenidos
a nuestros ponentes. Seguimos con este primer Foro Observatorio de Finanzas Sostenibles y ahora vamos a abordar en esta mesa redonda, vamos a seguir abordando lo que ya hemos apuntado en la primera mesa. Vamos a hablar de rentabilidad financiera y de dividendo social y vamos a acercarnos a este aspecto desde dos visiones complementarias, porque por un lado tenemos el mundo académico, de cómo aborda cómo se está estudiando ahora y cómo se está analizando el impacto de las finanzas sostenibles, y por otro lado desde el mundo financiero, cómo dos empresas de este sector están aplicando esta sostenibilidad a su día a día. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, director general de inversiones de MAPFRE, bienvenido, a Santiago Satrústegui, presidente de Avante, bienvenido, y a Ana Fernández Laviada, profesora de Economía Financiera y directora del Centro Yunus de la Universidad de Cantabria. Quizás me gustaría comenzar explicando a toda la audiencia de este foro qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en finanzas sostenibles y por qué lo hacemos? Quizás, José Luis, podemos comenzar contigo. Pues buenos días. Sí, podemos un poco describir qué es lo que está haciendo MAPFRE en la parte de las finanzas sostenibles, ¿no? Cada vez que hablamos de finanzas sostenibles, a mí siempre me recuerda un poquito a los primeros diálogos que hizo Platón cuando hablaba de lo que era la belleza. Y, de hecho, en uno de ellos intenta describir con un sofista qué es la belleza en sí. Y después de toda la discusión del diálogo, pues no llegan a ninguna conclusión. Son de esos diálogos aporéticos donde no hay una solución. En el caso de las finanzas sostenibles nos pasa igual, porque cuando hablamos de qué son las finanzas sostenibles, pues hay un elenco de posibles definiciones, descripciones, y de hecho hay nueva regulación que va a entrar en juego en el próximo mes de marzo para cumplir en diciembre del año que viene, donde muchas entidades financieras tienen que empezar a reportar cosas que todavía no están claras. Independientemente de la definición, como le pasaba a Platón con la belleza, yo creo que la parte de las finanzas sostenibles, y lo decía Alberto al principio, es intentar poner a la persona en el centro y dejar quizá un mundo mejor de lo que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, dentro de la parte que se denomina finanzas sostenibles, que tiene algo que ver con la parte del ASG o el ESG, pero no exactamente, yo diría que en MAPFRE lo que más se está trabajando es la parte social, que probablemente es la letra o la inicial que es mucho más débil comparada con las otras dos. En temas medioambientales nos queda mucho por hacer, pero al menos yo creo que tenemos una hoja de ruta o tenemos un camino. En la parte de la S social, yo creo que de ahí todavía hay muy poco. Algunos ejemplos que hemos empezado a trabajar pues ha sido este fondo que lleva aparejado el galardón, que es un reconocimiento a aquellas empresas donde la inclusión de las personas con discapacidad pues tiene, digamos, como objetivo central. Nos gusta rentabilizar nuestras inversiones, pero al mismo tiempo nos gusta conseguir o impactar algo más desde el punto de vista social. Tenemos muchas cosas en los otros componentes. De hecho, tenemos a lo mejor carteras de inversión, fondos de inversión que tratan la G, el buen gobierno corporativo, que también sabemos que es uno de los factores de predictibilidad de futura rentabilidad para una cartera. A día de hoy, creo que el fondo es un fondo de renta variable europea, está en un más 23, comparado con un índice que está en un menos 7. Pues algo tendrá que ver la buena gobernanza de las empresas que lleva aparejada la rentabilidad, ¿no? En la parte medioambiental yo diría que está en todo. A la hora de medir, pues como digamos, las inversiones que hacemos en el balance, pues contribuyen o no hacia ese mundo mejor. Yo quisiera resaltar, y con ello termino, que hoy que estamos todos focalizados con la parte de los ODS, intentando en los 17 objetivos que se ha marcado Naciones Unidas, de los cuales 7 MAPFRE pues tiene un poco de incidencia, que hemos sido capaces este año por primera vez, y así se anunció en Junta General, de medir cuál es el impacto que está teniendo la cartera de inversión de MAPFRE, el balance de MAPFRE, en la consecución de esos ODS. Y yo creo que eso, que es un primer paso, que yo me atrevería a decir que todavía es incompleto y que nos queda mucho por mejorar, también me atrevería a decir que es una muestra de compromiso de caminar en la dirección correcta. Santiago, hablamos mucho en el debate, incluso en los medios de comunicación, del Green Deal, de toda la sostenibilidad, del calentamiento global. Parece que hemos ido tomando conciencia de todos estos elementos, pero también el impacto social dentro de la gobernanza de las compañías es importante. ¿Por qué es importante y cómo se está trabajando en esto desde Avante? Bueno, primero de todo yo quería dar la enhorabuena a MAPFRE por esta iniciativa. Yo creo que el foro es una idea magnífica y que se esté inaugurando en estos momentos que son difíciles. Estamos aquí cumpliendo con las normas en una situación un poco atípica. Yo creo que ha sido muy valiente
que se haya puesto en marcha y enhorabuena. Yo creo que si de alguna manera aquí yo represento a los inversores o a la parte más financiera, yo quería, para contestarte, remontarme un poco más. O sea, yo creo que la idea de finanzas probablemente no está bien explicada. O sea, el concepto finanza sostenible tiene una primera parte que es la inversión. Decía Antonio, yo creo que con muy buen criterio, que la inversión es algo fundamental. El riesgo que asumimos cuando hacemos inversiones es lo que justifica que tengamos un retorno. Y estamos en un mundo donde prácticamente todo ya tiene riesgo. Hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar, había una posibilidad que era invertir sin riesgo. Ahora mismo estamos en una situación que solamente se puede invertir asumiendo riesgo. Con lo cual yo creo que el primer componente, invertir, ya es algo positivo para la sociedad y para el mundo. O sea, el que no arriesga no está generando nada. Puedes no arriesgar, pero el que arriesga pues ya está haciendo una acción positiva. Y en ese sentido, yo creo que Antonio lo explicaba muy bien, Mapfre es una gran compañía que tiene una gran sensibilidad, como estamos viendo continuamente, pero es que además es un gran inversor, tiene las dos partes. Y yo creo que la concienciación de los inversores de que esa inversión que tienen que hacer y ese riesgo que tienen que asumir tiene que estar también dirigido a producir efectos positivos. José Luis hablaba de Platón, yo quería también dar un enfoque un poco antropológico a esto que está pasando. Yo creo que tendemos en general a criticar al ser humano y hacer al ser humano responsable de todo lo malo. Yo creo que eso es un planteamiento pesimista y además incorrecto. Yo creo que el ser humano, como cualquier ser vivo, trata de modificar el entorno a su favor. Y lo que ha ocurrido es que nuestra capacidad de modificar el entorno a nuestro favor hasta ahora pues ha sido un poco rudimentaria. Pero yo creo que a medida que la técnica mejora y somos más conscientes de los efectos que producen nuestras acciones, pues estamos en un momento de la historia donde tenemos mucha más capacidad de reconversión, como se estaba explicando aquí. Y yo creo que eso es lo que las finanzas sostenibles tienen que ayudar a dirigir el rumbo, ¿no?, hacia cosas que hagan que los inversores produzcan con su inversión y con su toma de riesgo en la elección de esos proyectos que eligen, que el mundo sea un poco mejor. Yo creo que José Luis lo ha explicado muy bien. Hay un primer nivel de sostenibilidad, que es la máxima latina que decía, primero de todo, no hacer daño, que decían los médicos. O sea, primero, no estropees lo que hay, que yo creo que es el primer nivel de responsabilidad, que el inversor compra cosas que no hagan daño. Yo creo que en eso las empresas han evolucionado mucho en los últimos 10, 15 años. Esto es una idea que le ha llegado su momento y claramente el que no está cumpliendo con esos estándares ya no está en el universo donde te pueden elegir. Yo creo que hay un segundo tema que José Luis ha explicado muy bien, que es el impacto. O sea, no solamente el inversor quiere que su inversión no estropee nada, sino que genere retornos positivos. Y yo creo que eso es lo que se está empezando a medir y que es muy importante, y a lo mejor alguien, al tener su cartera de renta variable, pues prefiere tener una inversión en biotecnología, que sabe que se están usando su dinero para solucionar enfermedades, respecto a otra cosa que a lo mejor considera que el impacto es menor. Y luego hay una tercera pata que no hay que olvidar nunca, que es la parte más filantrópica y de ayuda. O sea, yo creo que parte de lo que los inversores, al final, cuando tienen una situación patrimonial más o menos holgada, pues quieren hacer es quieren ayudar problemas. Y yo creo que ahí estamos en un país que tiene una cultura que nos quedamos en la primera fase. Cuando damos el dinero nos quedamos tranquilos y somos muy poco cuidadosos en estar seguros que nuestro dinero está consiguiendo los fines. Y yo creo que en eso también las empresas y las entidades financieras cada vez más tendrán que jugar un papel y ayudar a estar seguros que los inversores, cuando están haciendo filantropía, pues consiguen sus objetivos. Sí, sin duda es interesante este aspecto de la filantropía. Ana, quería, por seguir hablando de conceptos, no sé si podemos definir qué es una empresa social y si pueden serlo todas las empresas.
Bueno, antes de nada, y como ha hecho también Santiago, me gustaría agradecer muchísimo el estar aquí hoy presente en este acto, no solamente porque sea el primer foro del observatorio, sino porque es casi también la puesta a largo del observatorio, ¿no? Y porque nació en un momento difícil y en un momento clave para las finanzas sostenibles. Supongo que incluso el premio que dais hoy, ¿no? El premio Inclusión Responsable. Entiendo que es porque Mapfre tiene el ADN, esa parte social. Los ODS que vienen a dar continuidad a los objetivos del milenio, si se distinguen en algo es por la palabra inclusión, que se repite insistentemente y constantemente en los objetivos, ¿no? La educación tiene que ser inclusiva, el empleo inclusivo, la sociedad inclusiva, así que creo que hoy es un día muy importante y bonito, ¿no? Porque se están poniendo de manifiesto las dos cosas. En cuanto a la pregunta que me hacías, en términos, a veces cuesta, ¿no? Igual que en finanzas sostenibles no hay un término todavía reconocido y hay mucha confusión, en el término de empresa social también hay muchísima confusión. Yo estoy aquí un poco representando a un centro Yunus. En los centros Yunus adoptamos la definición de empresa social que tiene el profesor Yunus, que él lo define más como un negocio social, lo hemos traducido más como negocio social, y son empresas, iniciativas empresariales, que tratan de cubrir una necesidad, un problema social o medioambiental, pero siempre con una solución de mercado, ¿no? Tienen que ser empresas. Pero para la definición de Yunus no se pueden repartir dividendos, con lo cual la definición, vamos a decir, más pura de negocio social, pues no todas las empresas pueden ser negocios sociales. Si vamos al término más genérico de empresa social, pues es cualquier iniciativa empresarial que busca en el mercado una solución a un problema también medioambiental o social. Ahí ya entonces el abanico ya se abre mucho más. Y si abrimos más el abanico, ya entran todas las empresas que ahora se mueven dentro de lo que llamamos la economía de impacto, que tratan de dar ese impacto, tener ese impacto en la sociedad. Una economía que esté para la sociedad y por la sociedad, que no busque solamente un beneficio económico, que incluya este beneficio social, que es lo que estamos aquí hoy hablando. Entonces ya incluye a muchas más empresas y también da cabida a que otras lo vayan metiendo en su ADN, ¿no? No solamente como políticas de RSC, no solamente como greenwashing, como comentábamos antes, sino que realmente lo tengan en el centro de su negocio y por tanto esté más presente, ¿no? Por tanto, bueno, empresa social o negocio social, como lo entiende Yunus, es más restrictivo, pero empresas sociales cada vez vemos más y cada vez están más presentes. Sobre todo en los últimos años estamos viendo un crecimiento afortunadamente muy grande de este tipo de empresas. Incluso muchas startups están naciendo ya con esa vocación social, con ese punto de mira puesto en la parte más social, sin perder la parte que tienen que ser rentables, sostenibles, porque si no desaparecerían en poco tiempo, pero sin olvidar ese enfoque social que tenía la empresa en sus orígenes y que se ha ido olvidando a veces en algún caso, ¿no? Presionados más por los objetivos más económicos o de los accionistas. Creo que sería interesante, Ana, antes de seguir con el debate, explicar un poquito mejor cómo se enmarca la colaboración de un centro Yunus, no sé si detallar un poco más en qué consiste, y cómo se enmarca la colaboración de un centro Yunus con las grandes empresas y con los grandes inversores. Bueno, Yunus, Nobel de la Paz y el padre de los microcréditos y probablemente una persona, un referente en lo que estamos ahora hablando, ya hace años que firma convenios de colaboración con centros académicos y se firman estos convenios que se llaman Yunus Center. No es que haya un centro físico, no es que tengamos un centro o un espacio físico, sino que firmas un convenio de colaboración para difundir, para promover la creación de empresas sociales y todo lo que eso envuelve, ¿no? Entonces, en la Universidad de Cantabria se firmó ese acuerdo el año pasado, aprovechando que tuvimos al profesor en Santander y que se le reconoció como doctor honoris causa y tuvimos el lujo, ¿no?, de contar con él ese día y de ser un poco pues absorbidos por su energía y por su visión. Pero ya hay más centros en España, hay otro en Murcia, en Cádiz, hay otros dos que están también ahora preparando esa colaboración. Y la idea es, entre todos, tratar de ayudar desde el ámbito más académico y con todos los estudiantes el promover toda esta cultura, ¿no? Antes lo comentaba el panel anterior, la educación es clave. Si no metemos esto en el discurso, en los planes de estudios, es muy difícil que cale.
lo decía el presidente de Mafre, la figura del empresario ha estado siempre muy demonizada, muy mal vista, y en parte tenemos culpa los académicos y los profesores de todos los niveles porque no hemos sabido transmitirlo o el mensaje que se ha transmitido no era el adecuado, ¿no? Luego, el papel de la academia y del profesorado en general creo que es clave. El que en la educación se meta este mensaje y el mensaje sea matizado y corregido con esa parte más social, creo que es fundamental. Por ir al otro lado, al lado de la empresa y al lado de los inversores, ¿cómo se aprovecha toda la investigación académica que hay, por ejemplo, para conseguir que los fondos, pues poder tener un mejor seguimiento, de ver qué impacto social tienen determinadas inversiones? ¿Cómo se colabora y cómo se utiliza o se aprovecha el conocimiento académico por la parte de los inversores? Bueno, me gustaría, empezamos si quieres por Santiago y después José Luis. Bueno, a mí me ha encantado oírte decir que los académicos, que desde la escuela y la universidad estáis dispuestos a dejar de que la figura del empresario tenga tanta demonización. O sea, me parece fantástico. Casi es un amanecer, o sea, es un momento que yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que es clave que el empresario no esté demonizado porque está cumpliendo un papel importante. Pero yo creo que la pregunta es mucho mejor que la conteste José Luis, pero yo creo que ellos tienen un programa incluso ya puesto en marcha de colaboración con la universidad para la sostenibilidad, ¿no? Pues gracias, Santiago, por pasarme la pregunta, pero sí, encantado de compartir con vosotros lo que hemos hecho. Pues fíjate, yo creo que esto va en algo que habéis comentado antes, ¿no? Va con la cultura de las organizaciones. Antonio hace referencia a los 45 años de la fundación. Y el 10 de junio del año 65, en Junta General de Mafre, se llevó el tema de la responsabilidad social corporativa. Antes de que a Friedman le dieran el premio Nobel por decir que el único objetivo de las empresas era ganar dinero. Entonces yo creo que cuando eso está en una empresa y eso ha calado y la gente es consciente de que eso es importante y forma parte de la cultura, pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas. En nuestro caso, con mucha humildad, pues reconocimos que no se puede pasar en el mundo de las inversiones de hacer algo a hacer algo excelente de la noche a la mañana. Y con mucha humildad pues decidimos buscar socios o compañeros de viaje que nos podían ayudar en esto. Y buscamos en Francia, que llevan muchos años con el tema del análisis, y tomamos una participación en una gestora por el conocimiento, por la capacidad que tiene ese equipo de transmitirnos indicadores y metodologías que a nosotros nos hubiera costado 5 o 10 años. Nosotros hemos visto en el mercado español, y es una pena, y hacía referencia Ignacio Galán, a la parte del greenwashing. Hemos visto entidades que el viernes por la noche no eran ESG y el lunes por la mañana todo lo que hacían era ESG. A nosotros quizás nos faltó valor para tomar una decisión tan radical, ¿no? Entonces empezamos poco a poco. Ahora mismo, en muchas de las compañías en las que invertimos, pues tenemos a lo mejor más de 150 indicadores. Y son cosas que hemos ido trabajando. El tema de la inclusión, al que hacía referencia Alberto, y que ha trabajado mucho con nuestros compañeros en París, pues tenemos 40 aspectos que analizamos en las compañías del tema de la discapacidad. Pero es una metodología que ha habido que crear. Como en esto no tenemos que saberlo todo y seguramente no somos los mejores, pues volvimos al mundo académico, al mundo de ANA, y buscamos colaboraciones con universidades, bien en el Reino Unido, bien en Italia, y empezamos a investigar o empezamos a solicitar investigación académica concreta sobre aspectos que a nuestro equipo de inversiones les llamaba la atención. Por ejemplo, si hablamos del ESG, ¿qué letra es más importante? ¿Y en qué sector? ¿Y qué indicadores hay que mirar en cada una de las empresas? Pues son temas, digamos, que ahí es donde está, o hay que separar el grano de la paja. Si alguien le pregunta si tiene políticas sobre el tema de la inclusión o si tiene políticas retributivas justas, pues seguramente las tiene. Pero es que luego además tiene que hacerlas. Por poner un ejemplo a lo mejor muy gráfico. Supongamos que una empresa quiere abrazar, compaginar la vida privada con la vida profesional. Y seguramente esa empresa pues está ayudando a las mujeres a que puedan tener hijos. Pero si uno va a la empresa, ve la política y luego resulta, y uno es consciente, que a lo mejor en esa empresa hay un 30% menos de mujeres embarazadas que en otras empresas dentro de ese mismo sector, pues es evidente que algo ahí no funciona bien. Por poner un ejemplo muy concreto de algo que se mira. Entonces, yo creo que esa colaboración, antes hablábamos de lo público y lo privado, en este caso a lo mejor puede ser entre la empresa profesional y el mundo de la academia, es fundamental. Y eso es un trabajo continuo. Prácticamente todos los años lo que hacemos es
publicar una o dos piezas de investigación que hacen terceros de la manera más objetiva para intentar contribuir, como es un objetivo designatario del PRI, de los Principios de Inversión Responsables de Naciones Unidas, para traer también ese conocimiento a la sociedad de una manera más amplia. Entonces ahí pues estamos, yo diría, avanzando. Yo me atrevo a decir que ni siquiera hemos llegado a donde queremos estar, pero poco a poco vamos caminando para que ese conocimiento del lado académico, del lado profesional, pueda traducirse en una mejor rentabilidad para nuestro balance o para los clientes que invierten con nosotros en planes de pensiones o en fondos de inversión. Santiago, el greenwashing que ya ha salido a relucir varias veces en esta jornada de hoy, ¿cómo forma parte de la transición que vivimos hacia la...? Porque también al final en concienciar a la sociedad, concienciar a las empresas también hay una transición. No sé si forma parte de esta transición y realmente la industria va hacia un compromiso sostenible y real o si está aquí para quedarse. Bueno, vamos a ver, yo creo que el mundo y las ideas, la economía, todo tiene ciclos. Y yo creo que el ciclo de interés en los temas sociales en general, pues lo hemos vivido más veces. O sea, yo me acuerdo de otras etapas hace mucho tiempo. Yo creo que esta vez es definitiva. O sea, decía Víctor Hugo que no hay nada más poderoso que una idea que le ha llegado su tiempo. Y yo creo que a la idea de la sostenibilidad y la inversión claramente le ha llegado su momento. O sea, yo creo que esta vez es definitiva porque todo el mundo lo ha abrazado. Yo creo que los reguladores han actuado con mucha contundencia. A veces la precipitación en la regulación te puede llevar a malos desenlaces. Yo creo que es muy importante la regulación, pero es muy importante también la autorregulación, o sea, que sea un fenómeno aceptado y no impuesto, porque será mucho más natural. Yo creo que desde luego va a estar para quedarse. O sea, yo creo que el futuro de la inversión va a tener un elemento fundamental. Yo presido una asociación que se llama EFPA, que certificamos los conocimientos de los asesores financieros y ha sido una de las asociaciones, ha sido la que ha tenido más éxito en la transformación de la certificación. Tenemos 35.000 asociados y, por ejemplo, este año estamos incluyendo ya como uno de los temas a acreditar el conocimiento de temas en ESG. Entonces, yo creo que esto es algo que se va a incorporar a la inversión y que va a tener efectos positivos. La otra parte de la pregunta es cómo vamos a diferenciar al que lo está haciendo bien del que está haciendo que lo está haciendo bien. Pues yo creo que ahí habrá que trabajar mucho y habrá que cribar un poco el trigo y la paja, pero yo creo que precisamente como la idea es muy poderosa, el que no lo esté haciendo de verdad pues va a acabar teniendo peores resultados. Y yo creo que los inversores más grandes, como puede ser, y más importantes, como puede ser Mapfre, que lo ha explicado muy bien José Luis, se están concienciando de que no solamente quieren tenerlo en su folleto, sino que quieren que verdaderamente el dinero llegue a aquellos que lo están haciendo mejor, y esto es importante. Estamos en tiempos de pandemia todavía, en la segunda ola, con vistas ya, con la esperanza puesta en la vacuna, pero creo que sería importante, antes de terminar esta mesa, conocer la visión de los tres sobre cómo está afectando el coronavirus o la COVID-19 tanto al ecosistema de las empresas sociales como a la sostenibilidad. Podemos comenzar por José Luis. Yo creo que nos está afectando en la manera que hacemos las cosas, ¿no? Y también yo creo en la conciencia que tenemos de lo que es la crisis y las consecuencias de la misma. Yo recuerdo cuando todo estalló, pues Antonio Huertas, nuestro presidente, nos preguntaba qué es lo que podemos hacer, cómo podemos contribuir. Durante este periodo, Mapfre yo creo que ha movilizado más de 200 millones de euros para ayudar durante la pandemia, que estamos viendo en diferentes formas. Pero nuestra parte, en la que nos tocaba a nosotros asumir algo de responsabilidad en el mundo de las inversiones, pues estuvimos hablando con la Comunidad de Madrid pues para lanzar un fondo, el Mapfre Compromiso Social, que ayudara a la Comunidad de Madrid a financiar el coste de la pandemia. Porque lo que sabemos es que la pandemia lo que se ha disparado el gasto, porque ahora hace falta pues, personal o medicamentos o servicios de salud pues, que a lo mejor antes no tenía. Yo me gustaría enfatizar esa colaboración público y privada. Y luego también de esa experiencia, a lo mejor el aprendizaje, porque todo esto ha tenido un impacto que con la Comunidad de Madrid hemos podido cuantificar de cuánto de ese dinero de la financiación pues, ha ido a pagar
pues a lo mejor a personal sanitario o cuánto ha ido a gasto de farmacia. Entonces, esto a lo mejor es algo que no se hubiera hecho hace 10 años o hace 5, pero quizá la pandemia lo que nos ha ayudado es a implicarnos más y en este proceso de mejora, que antes hacía referencia a Santiago, pues a empezar a medir el impacto de las pequeñas cosas que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que ese sería, por ejemplo, un ejemplo muy concreto de qué es lo que puede suceder. De cara a futuro, yo creo que nos ha venido el tsunami de la crisis. Yo creo que todavía vamos a ver en los próximos trimestres las consecuencias de esta gestión económica y sanitaria, y yo creo que ahí las empresas pues también tendrán que contribuir en la medida de lo posible para ayudar a que la sociedad tenga el impacto o mitigar el riesgo todo lo posible. Yo creo que incluso con la ayuda de los fondos europeos hay mucho trabajo por hacer que va a tener un impacto tremendo sobre la sociedad, empezando por los puestos de trabajo, ¿no? Que es un poco el primer objetivo. En el caso de la gestión de activos, ¿cómo ha influido el coronavirus? Bueno, primero hemos tenido un shock tremendo en los mercados, pero afortunadamente esta vez, a diferencia del 2008, pues los gobiernos han reaccionado de una forma mucho más rápida. Yo creo que se ha usado una vía de estabilización de los mercados que han sido las ayudas. Ya los bancos centrales habían trabajado con mucha contundencia y además pues los gobiernos están lanzando planes y yo creo que eso ha puesto un cortafuegos y un suelo a la caída. Yo creo que eso es fundamental porque si estuviéramos en la situación que estamos y encima con los mercados mal, pues sería un problema. Yo creo que viéndolo desde el punto de vista del inversor, en general los inversores, una vez que han salvado el tipo, yo creo que están con muchas ganas de poder contribuir en proyectos que tengan impacto, como decía José Luis, y ahí lo que tenemos que ser capaces entre bueno, pues la creatividad de las entidades financieras y la proactividad de la administración en buscar vías para que este dinero se canalice. Pues yo creo que el inversor claramente quiere ayudar, pero hay que decirle cómo y sobre todo ayudarle para que ese cómo al final funcione y tenga resultados. Pero yo creo que hay unas ganas en los inversores de contribuir a que la parte dura de la crisis pues se solucione lo mejor posible. Ana, terminamos ya la mesa, pero no me gustaría dejar de escuchar la visión académica de cómo está influyendo la pandemia en las finanzas sostenibles. Yo creo que la pandemia lo que ha venido es a impulsar y a acelerar lo que ya se venía viendo, ¿no? La verdad que solamente habría que coger este mes de noviembre y ver los movimientos que está habiendo y lo que se está celebrando para ver que algo bueno se está haciendo. Por hacer un repaso así rápido, cuando empezó noviembre, desde el ámbito académico se celebraron 3 encuentros a nivel mundial relativos al emprendimiento social, la empresa social o las finanzas sostenibles. Tanto el que organiza Yunus a nivel internacional desde el punto de vista académico, como en México, vinculado al Link Monterrey, que participan más de 8.000 personas, se centró este año en estos temas. Este mes también se celebró la semana que organiza Sip2B, que es una aceleradora social, y participaron casi 2.000 personas en el evento, todo el mundo centrado un poco en los mismos objetivos. El día 13 de noviembre fue el Be Good Day, que es el movimiento de las empresas B, la certificación de empresas que están poniendo el foco en ese impacto social, y que nuevamente participaron más de 1.000 empresas. Este año en España ha habido un incremento grandísimo de empresas que están interesadas en ser certificadas B, y la herramienta que tienen ellos para medir el impacto social, el uso, ha crecido exponencialmente. La semana que viene se presenta el informe que hace SpainUp, que es el consejo asesor del impacto y de la inversión de impacto social, planteando un poco la estrategia y el movimiento que hay. Se acaba de presentar un informe por Impact Hub Madrid que mide los ecosistemas sociales. Es decir, en un mes hemos visto cómo casi tenemos la actividad de todo el año, pero se está viendo, ¿no?, cómo hay un movimiento muy grande y cada vez más presente de esto que, como decías tú, ha venido para quedarse, ¿no?
Yo creo que ahora cuando ves una película en la que ves gente fumando en un hospital, en una clase, en un avión, te parece rarísimo y ahora está totalmente asimilado que no se puede fumar en muchos sitios y llegará un momento, pero dentro de poco, en el que todo esto va a ser normal, ¿no? Que está realmente ya en el ADN de todas las empresas. Yo creo que, bueno, también desde el punto de vista académico lo estamos viendo, como el número también de investigaciones, de trabajos, ya no hace falta ir a París o a Italia para buscar expertos, como en España hay muchísima gente trabajando las finanzas sostenibles y todo lo que tiene que ver con el impacto social y medioambiental. Así que creo que estamos en un momento perfecto. A veces las pandemias también tienen un lado positivo, pensemos que este es el lado positivo, ¿no? La aceleración en un movimiento que ya se venía viendo, pero que ahora es, bueno, pues está más presente o tenemos más indicadores. Y lo importante que es medir todo eso, ¿no? Si no se mide, lo que no se mide no existe y necesitamos trabajar e investigar mucho, especialmente en esa parte de la medición. El padre un poco de la economía de impacto, que es Ronald Cohen, está trabajando muy de lleno en todo esto. Hay un equipo en Harvard ya trabajando en el tema de la medición y en crear un marco informativo, igual que tenemos la contabilidad clásica, bueno, pues informar, ¿no? de esa otra parte, y que los informes de información no financiera pasen a ser tan importantes como los de información financiera, pero de una forma más o menos estandarizada que permita comparar y que permita bueno, pues al usuario tener más información. Entonces, desde el punto de vista académico se está trabajando en todos los ámbitos, pero sí que se ha notado una aceleración muy fuerte en los últimos meses. Pues muchísimas gracias a los tres. Nos quedamos con esta idea de que es el momento perfecto para acelerar un cambio que va a ser positivo para la sociedad y en el que las finanzas sostenibles pues van a tener un papel importante. Para clausurar el evento tenemos con nosotros a la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. Muchas gracias a todos. Para clausurar este primer foro del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles, tenemos el honor de contar con la presencia de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. Buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación para clausurar este primer foro del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles. Muchísimas gracias por la invitación. Y permítanme dar la enhorabuena a MAFRE por esta iniciativa y, por supuesto, también a Iberdrola y al Centro San Juan de Dios de Valladolid por este merecido premio. Como sabrán muchos de ustedes, llevo poco más de 2 años como subgobernadora del Banco de España. Y cualquiera que mire a la agenda pública, mi agenda pública durante este periodo, podrá comprobar que un número significativo de mis intervenciones públicas tratan sobre lo que se ha venido a denominar como finanzas verdes o finanzas sostenibles. Sin embargo, si revisan las intervenciones de mis predecesores en el cargo, no podrán encontrar ninguna sobre esta materia. Tampoco creo que puedan encontrar en las web de otros bancos centrales muchos discursos sobre sostenibilidad que tengan más de 2 años de antigüedad. Además de mi afinidad personal con los objetivos de lucha contra el cambio climático, creo que esta circunstancia demuestra 2 cosas.
Por un lado, lo novedoso que este tema resulta para los supervisores y bancos centrales, y por otro, el gran interés que suscita en la opinión pública. Solo hay que hojear los periódicos para ver diariamente innumerables iniciativas de acción y comunicación en los más diversos sectores relacionados con la sostenibilidad. Sin duda, entre estas novedades figura la primera edición de este foro y de estos galardones, que constituyen una magnífica iniciativa para reconocer el esfuerzo en el área de la inversión responsable. Pero, ¿qué significa que una inversión sea responsable o ética? Ciertamente el comportamiento humano es el único susceptible de calificarse como ético. Los actos de animales o de la naturaleza carecen de esta dimensión, con independencia de que sus consecuencias sean buenas o malas. Las finanzas, como actividad que es exclusiva humana, podrían ser, por tanto, sujetas a analizarse también desde esta dimensión. De manera general, identificamos la inversión ética o responsable con aquella que cumple con determinados estándares, en concreto con los denominados principios y criterios ESG, por las siglas en inglés de sostenibilidad medioambiental, social y gobernanza. Como ya he comentado, se trata de un tema muy de actualidad en la prensa, pero es evidente que estamos ante algo más que una mera moda o tendencia. Grandes compañías, como Mapfre, entidades de crédito, bancos multilaterales, agencias oficiales de crédito o incluso los propios gobiernos, vienen realizando un número creciente de emisiones de deuda que cumplen estos criterios, en general bajo la denominación de bonos verdes. Centrados, por tanto, en la sostenibilidad medioambiental, pero también empiezan a aparecer emisiones de bonos sociales. Pero la utilización de estos estándares ESG va más allá de la calificación de deuda. Las empresas tienden cada vez más a incorporar estos mismos criterios en sus decisiones y actuaciones. Ciertamente los bancos no son una excepción a esta tendencia. Las entidades de crédito cuentan desde hace tiempo con áreas de responsabilidad social corporativa, pero su involucración debe ir más allá. Como venimos insistiendo los supervisores, es necesario que los bancos incorporen estos elementos también en su análisis y en su gestión de riesgos. En este sentido, tanto el Mecanismo Único de Supervisión Europeo como el Banco de España hemos publicado recientemente expectativas supervisoras relacionadas con la inclusión del riesgo medioambiental en la gestión de las entidades. También estamos trabajando en la incorporación de estos riesgos a la metodología de pruebas de resistencia del sector financiero español. En conclusión, tanto las entidades como los supervisores estamos avanzando en este camino que presenta retos de todo tipo. Por ejemplo, no es en absoluto sencillo contemplar estos riesgos en las metodologías de valoración y medición comúnmente utilizadas. Además, existen elementos culturales que dificultan su implantación, lo que exige una implicación desde lo más alto de las organizaciones y, sobre todo, la falta de información es uno de los principales retos que dificulta enormemente seguir avanzando. Permítanme que me refiera brevemente a estos aspectos valorativos y de ausencia de datos. Tradicionalmente, en finanzas se tiende a valorar las inversiones exclusivamente desde el punto de vista del retorno económico. El objeto clásico de estudio de las finanzas serían, por lo tanto, los flujos de caja, que una vez capitalizados o descontados nos permiten comparar distintas opciones de inversión. Desde un punto de vista teórico, la inversión responsable nos recuerda que no deberíamos valorar y comparar entre inversiones mirando únicamente un Excel, o mejor dicho, que quizás deberíamos contemplar variables que no sean directamente monetizables en el retorno esperado de cada inversión. Sin duda, resulta muy complicado medir este retorno no monetizable. El enfoque que se está siguiendo se centra en la medición de impactos. Por ejemplo, en sostenibilidad medioambiental se lleva tiempo estableciendo mediciones sobre multitud de huellas de impacto, carbono, hídrica, medioambiental, etc. En el ámbito social o laboral empieza a ser común plantear cuál es el valor o el impacto social de determinada actividad, así como tratar de evaluar las implicaciones económicas y laborales
de cambios normativos. Un buen ejemplo de impacto normativo lo tenemos en el borrador de Ley de Transición Ecológica, actualmente pendiente de aprobación en el Parlamento. Como conocen, la ley persigue el objetivo de transformar nuestra economía hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista ambiental. Se trata, por lo tanto, de un objetivo ampliamente compartido en nuestra sociedad, pero su consecución tendrá profundas implicaciones para nuestro modelo productivo, lo que puede también acarrear consecuencias sociales indeseadas. El Banco de España está colaborando con el Ministerio de Transición Ecológica en la evaluación de dichas implicaciones económicas y laborales de la ley. Y les aseguro que medir estas consecuencias no resulta sencillo, pero también que su medición resulta crucial. ¿Por qué es tan importante medir? La medición es fundamental para que exista una verdadera transparencia. Se trata de un requisito para que exista información. Sin medición solo existe ruido. En ausencia de información, no podemos comparar entre inversiones alternativas, ni entre opciones de consumo, actividad económica o financiación. Sin datos, estamos en manos de campañas de imagen y buenas intenciones. La inversión responsable tiene un propósito ambicioso, nada menos que transformar la realidad económica, medioambiental y social, o al menos contribuir a su transformación. ¿Cómo lograr este ambicioso objetivo? La respuesta es sencilla. Mediante el comportamiento de los agentes económicos, ya sean familias, empresas o inversores. Tenemos, por tanto, el poder colectivo de transformar la realidad a través de nuestras acciones, pero es imposible que este poder se pueda liberar si no contamos con información fiable. Se suele afirmar que la información es poder. Cuesta encontrar un ejemplo más ilustrativo de que esta afirmación es cierta. En este campo queda mucho camino por recorrer, pero debemos felicitarnos de que exista una creciente presión por parte de entidades de crédito, de inversores y clientes para aumentar la transparencia e información. Por supuesto, es importante que la regulación europea haya apostado también decididamente por este objetivo. Destacan diversos estándares europeos, como los relativos a los bonos verdes, cuya consulta pública terminó hace un mes, o la esperada taxonomía, aprobada en junio de este mismo año. También son conocidas determinadas iniciativas privadas, como los estándares de transparencia producidos por la Task Force on Climate-Related Disclosures, la TCFD, a petición del Consejo de Estabilidad Financiera, FSB. Se trata de estándares ambiciosos que llevan tiempo gestándose y que suelo detallar en mis intervenciones. No obstante, hoy quería aprovechar este foro para mencionar dos iniciativas de muy amplio alcance y bastante novedosas, como se ha mencionado anteriormente, que demuestran la existencia de una creciente demanda de información, con la que poder evaluar la realidad empresarial desde un punto de vista social y medioambiental. Por un lado, quisiera referirme a una iniciativa de la Universidad de Harvard que pretende desarrollar un nuevo marco contable que refleje no solo el desempeño financiero, sino también el social y el medioambiental de cada compañía, con el fin de favorecer un cambio de paradigma empresarial. Por otro lado, el 30 de septiembre, la Fundación IFRS, que como conocen ustedes, establece los estándares internacionales de contabilidad para más de 140 países, lanzó una consulta pública relativa al desarrollo de estándares globales de sostenibilidad que deberían complementar el informe financiero, el reporte financiero. La consulta, abierta hasta final de año, se lleva a cabo ante la demanda creciente en los mercados de un reporte armonizado de sostenibilidad. Se contempla incluso la creación de una fundación específica encargada de estos nuevos estándares contables, digamos, estándares contables alternativos, o mejor dicho, complementarios a los actuales. Creo que este es un punto sin duda muy importante. La eventual creación de estándares globales de sostenibilidad no significa que los estándares contables que empleamos actualmente desaparezcan. Sin duda seguirán siendo fundamentales desde muchos puntos de vista, entre otros para evaluar la solvencia de empresas y bancos.
Podría parecer que estos trabajos son en esencia un experimento académico, sin mucho recorrido y contenido práctico, o que la consideración de estos estándares sostenibles en la evaluación del riesgo y en la valoración y selección de inversiones es muy rupturista respecto al modelo actual, pero en realidad se trata de una tendencia que está ya presente y va creciendo. Por ejemplo, las principales gestoras de fondos a nivel mundial han señalado recientemente que consideran la sostenibilidad como criterio central para la selección de inversiones, dado que las carteras que integran estos criterios podrían brindar mejor rentabilidad ajustada al riesgo y las compañías que siguen dichos criterios pueden tener una mayor probabilidad de prosperar a medio plazo. Permítanme finalizar mi intervención resaltando que aún existe una distancia importante entre las expectativas y la realidad de la información de que disponemos. Pero también que los cambios están sucediendo a una enorme velocidad. Los estándares son y siempre serán imperfectos, pero ello no nos debe servir de excusa para no avanzar. Muchísimas gracias por su atención y doy por clausurado este primer foro anual del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles. Muchísimas gracias. Los grandes cambios se construyen a partir de pequeños esfuerzos que repetimos día a día. Y desde hace 86 años, en MAFRE, trabajamos para dejar una huella positiva en los países donde tenemos presencia. Por eso presentamos la parte que nos toca. Apostamos por la igualdad, la diversidad y la inclusión, impulsando el liderazgo femenino y el empleo de personas con discapacidad, porque así nos beneficiamos todos. Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Por eso apostamos por la movilidad segura y sostenible y la economía circular. Todos podemos pasar a la acción. Estamos plenamente comprometidos con la Agenda 2030 para contribuir a la creación de riqueza ética y humana. Los pequeños actos, cuando se multiplican por millones de personas, pueden transformar el mundo. Lo que hacemos por nuestra gente, lo que nuestra gente hace por los demás. En MAFRE queremos unir los esfuerzos de todos para, juntos, asumir la parte que nos toca.